Que trajesen a Sadrach, a Mesach y a Abednego. Luego estos hombres fueron traídos a la presencia del rey, y Nabucodonosor habló y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿están listos para que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua que he hecho? Porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Vamos a orar. Padre nuestro, venimos con toda humildad, Señor, deseando que nos puedas hablar en esta mañana. Y yo ruego, Señor, que por favor utilices mi boca para hablarme a mí mismo y a tu pueblo. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. El domingo pasado, Bolívar nos habló sobre este mismo pasaje. ¿Quiénes estaban aquí? La mayoría de ustedes. Si recuerdan, el propósito de ese mensaje era ilustrar a través de este pasaje cómo nosotros tenemos una responsabilidad con las personas a nuestro alrededor, ¿no? En una relación, ¿cómo diría?, horizontal, donde nuestra responsabilidad consiste en dar un testimonio, ¿no?, de nuestra fidelidad a Dios. Hoy vamos a usar este mismo pasaje para este mensaje. Sin embargo, el enfoque o el propósito es un poco diferente. Yo quiero hablarles sobre la relación vertical, la que tenemos nosotros con Dios, y cómo a través de este pasaje nosotros podemos entender cuál es nuestra responsabilidad ante Dios y cómo nuestra fidelidad es muy importante si deseamos caminar con Él. Es por eso que he titulado el mensaje Fidelidad a prueba de fuego. ¿Y qué es la fidelidad? No, porque primero hay que definir qué es la fidelidad si queremos hablar sobre este tema. Bueno, pues la fidelidad, considero yo, en un contexto bíblico, se refiere a obediencia y a lealtad. La fidelidad para un cristiano es más que una simple definición. Es una manera de pensar, es una manera de actuar y es una manera de vivir en donde nosotros le rendimos homenaje a Dios y somos fiel a sus leyes, mandamientos y decretos, pase lo que pase y aunque nos cueste muy caro. Esa sería la definición de fidelidad que vamos a usar en esta mañana. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me vino a la mente otro pasaje del Nuevo Testamento. Y es el pasaje que encontramos en los Evangelios, donde Jesucristo, después de haber sido bautizado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y si ustedes recuerdan, Él ayuna durante 40 días y 40 noches. Imagínense ustedes. Pues evidentemente después de esos 40 días, Jesús está cansado, agotado, débil y tiene hambre. Y se le acerca a Satanás y una de la tentación con la que llega a Jesús es la siguiente. Él le dice, bueno, finalmente el diablo lo llevó, es decir, el diablo llevó a Jesús, no sabemos cómo, a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Ahora, tal vez esta tentación es un poco difícil de entender o nos parece un poco extraña o no sabemos cómo aplicarla a nuestra vida, ¿no? Sin embargo, si escuchamos la contestación de Jesús, podemos encontrar el significado para nuestra vida de esta tentación. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Entonces, la tentación de Satanás a Jesús era la siguiente. Satanás sabía que Jesús había venido aquí a la tierra con un propósito, ¿no? Dar a conocer al Padre y morir la peor muerte posible por aquellos que Él había escogido para la redención de su pueblo. Entonces Satanás llega donde Jesús en su naturaleza humana, Jesús,
Y básicamente lo que le está diciendo es lo siguiente: Jesús, mira, yo sé qué es lo que quieres alcanzar y yo te ofrezco una forma más conveniente, más sencilla, más fácil para alcanzar esa meta que tienes, y además no requiere ningún tipo de sacrificio, no tienes que pasar por dolor, no tienes que llegar a la cruz, pero me tienes que adorar. Y es exactamente la misma tentación que nosotros como siervos de Dios tenemos todos los días, y es la misma tentación que Sadrac, Mesac y Abednego tuvieron. Yo les prometo a ustedes, Sadrac, Mesac y Abednego, protección. Ustedes pueden seguir prosperando, ¿no?, como gobernantes de Babilonia, y no tienen que pasar por un horno de fuego, pero tienen que adorar mi estatua. Es lo que dijo Nabucodonosor. Y aquí es donde vemos como nosotros siempre tenemos que, o es nuestra fidelidad siempre es puesta a prueba. Yo quiero en esta mañana hablar sobre la fidelidad y sobre todo sobre 3 características de la fidelidad del cristiano. Número 1, la fidelidad es un rasgo de alta estima ante los ojos de Dios. Lo repito, la fidelidad es un rasgo de alta estima ante los ojos de Dios. Escuchen este pasaje en Deuteronomio. Si ustedes obedecen fielmente los mandamientos que hoy les doy, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con todo el alma, entonces Él enviará la lluvia oportuna sobre su tierra. ¿Cuándo enviará la lluvia oportuna? Cuando le servimos a Él fielmente y obedecemos sus leyes y lo amamos con todo nuestro corazón y toda nuestra alma. Eso quiere decir que Dios mira la fidelidad de sus siervos con ojos buenos y lo pone en alta estima. Esto mismo lo vemos en la vida de Sadrac, Mesac y Abednego. Recordemos que ellos eran parte de la realeza del pueblo judío. El pueblo judío, como fue profetizado años antes, fue llevado en cautiverio a Babilonia, ¿no?, por el pecado constante del pueblo. Y el rey escogió a los jóvenes más educados y de la realeza de Judá para llevarlos a su palacio. Resulta que Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego estaban dentro de estos jóvenes, y todos recordamos aquella historia donde justo llegando al imperio Babilonia, ellos son presentados con tienen que tomar una decisión. En la ley de los judíos era totalmente prohibido comer alimentos que habían sido sacrificados a dioses ajenos. Y bueno, resulta que Sadrac, Mesac y Abednego llegan al imperio babilónico y les ofrecen la mejor comida de la mesa del rey, pero que ha sido sacrificada a los dioses de Babilonia. Y aquí es donde ellos pueden tomar una decisión. Ellos pueden decir, bueno, pues ya el Señor Dios nos dejó, Israel ya ha llegado en cautiverio, nosotros aquí tenemos que ver cómo salvamos nuestro pellejo. Además, tal vez una mentira de Satanás. No es cierto que tenemos que ser obedientes a lo que nos dicen aquí. La verdad es que yo creo que tal vez en este caso nosotros podemos comer de la comida y el Señor igual estará con nosotros. Ese no fue el caso. Recuerden, ellos obedecieron los mandatos de su Dios y prefirieron comer únicamente vegetales y tomar agua, porque preferían ser fieles a Dios que sobrepasar a las otras personas y demostrar su inteligencia y su sabiduría. ¿Y qué nos dice el libro de Daniel? Semanas después, el rey los interrogó a Sadrac, Mesac y Abednego, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Ellos obedecieron fielmente y el Señor envió la lluvia oportuna. ¿Por qué? Porque Dios estima la fidelidad de sus siervos y la pone como es una característica de alta estima ante los ojos de Dios. Entonces, recuerdo, el primer punto, la fidelidad es un rasgo de alta estima ante los ojos de Dios. Número 2, la fidelidad va más allá que las palabras.
no es solo decir somos fieles a Dios. ¿Cómo lo demostramos? Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esto lo vimos en la vida de Sadrac, Mesac y Abednego. Lo vimos en la vida de Daniel, en la misma vida de Jesucristo. Yo recuerdo una anécdota que escuché de un pastor hace tiempo. Un pastor en Estados Unidos se paraba enfrente de la puerta justo al finalizar el culto para saludar a los miembros de su iglesia. Y un día llegó un joven y el pastor le estrechó la mano, se le quedó viendo y le hizo una pregunta. Joven, ¿usted es amigo de Jesús? El joven se le quedó mirando y dijo, pues yo creo que sí. Y el pastor le dice, Jesús dice, los que son amigos míos son quienes me obedecen. ¿Usted es amigo de Jesús? El joven quitó su mano y se fue. La fidelidad va más allá de las palabras. La fidelidad significa que nosotros estamos dispuestos a sacrificarlo todo para obedecer los mandamientos de Dios. Esto fue lo que Sadrac, Mesac y Abednego demostraron. Ellos estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego con el fin de ser fieles a su Dios. Y eso me lleva al tercer punto. La fidelidad se demuestra cuando es puesta a prueba. ¿Cómo sabemos nosotros que nuestra fidelidad es genuina? No lo sabemos cuando las cosas son fáciles, cuando hay prosperidad, cuando todo va bien. Nosotros sabemos que nuestra fidelidad es genuina cuando es puesta a prueba. Quizás nosotros no vamos a ser llevados a un horno de fuego, pero día a día nosotros tenemos que demostrar la fidelidad cuando el sistema de este mundo, como dice el apóstol Pablo, nos acosa o amenaza con quitarnos todo lo que tenemos, nuestras posesiones, nuestra paz, nuestro confort. Y cuando nosotros tenemos que tomar la decisión de no doblegarnos ante los dioses de este mundo, la fama, el éxito, el dinero, el placer, es en esas situaciones de prueba que nosotros pasamos todos los días, donde nosotros tenemos la oportunidad de demostrar que nuestra fidelidad es genuina. La fidelidad que Dios mira con agrado es aquella que se manifiesta por la obediencia incondicional de sus siervos, pero especialmente cuando es puesta a prueba. Nuestra responsabilidad como siervos de Dios es obedecer, negarnos a nosotros mismos, y el resto lo hará Él. Amén. El apóstol Pedro nos dice en 1 Pedro que durante este corto tiempo que nosotros vivimos aquí, nosotros vamos a pasar por ciertas pruebas, y que el propósito de esas pruebas es demostrar que nuestra fe y nuestra fidelidad es más valiosa que el oro. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo regrese podamos ser coronados de honra junto con Él. Me gustaría hablar sobre diferentes formas en que Sadrac, Mesac y Abednego demostraron esta fidelidad cuando fue pasada por prueba. Y quiero tal vez entrar en la parte más práctica de este mensaje. Sadrac, Mesac y Abednego no se doblegaron para adorar a otro Dios. Y esa fue la primera demostración de su fidelidad. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Por mi carrera, yo constantemente vivo bajo una presión, hasta cierta ansiedad, de demostrar cierto estatus y de ser como los demás. Alcanzar un salario X, tener un carro X. Pero ahí es donde Dios me ha hablado y me ha dicho, Abraham, eso es un Dios. Ese es el Dios ante el cual se arrodillan todos sus colegas. ¿Cuál Dios va a escoger usted? Jesucristo no se arrodilló ante Satanás por el simple hecho de que Él le ofrecía el camino más corto, sin sufrimientos y dolor. Nosotros no podemos hacer algo diferente. Cada día Satanás y este mundo, nuestra propia carne, nos presenta en un plato un camino más fácil.
Y nosotros podemos demostrar nuestra fidelidad si decidimos arrodillarnos ante Dios y obedecerlo fielmente en lugar de doblegarnos ante los dioses de este mundo. Número 2, ellos desafiaron al sistema del mundo que quería subyugarlos. Entonces, imagínense lo difícil que fue para Sadrac, Mesach y Abednego, estando en el imperio babilónico con ese estatus tan alto que ellos tenían, ¿no? Siendo parte de la realeza, tener que dejar todo eso y poner su vida en riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ellos reconocían muy claramente el sistema corrupto del imperio de Babilonia. En su mente no había ninguna duda que este camino que se le ofrecía era el camino fácil, pero aquel que no agradaba a su Dios. Después de reconocer ese sistema, ellos decidieron desafiarlo y no dejar subyugarse por él. Esa es nuestra responsabilidad. Amén. Y como les dije, nosotros vamos a ser presentados todos los días por Satanás, el mundo y nuestra carne con esas decisiones. Si vamos a ser fieles a Dios o si vamos a adorar a los dioses de este mundo. Todo el mundo adora a alguien, hasta un ateo adora algo. Es adorar este mundo o adorar a Dios. Luego, número 3, Sadrac, Mesach y Abednego no solo reconocieron la mentira y al Dios que Nabucodonosor quería que adoraran, ellos desafiaron el sistema del mundo y luego confiaron sus vidas al Señor. ¿Qué dijeron ellos? Nosotros no vamos a adorar esa imagen. Y nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida. Dios nos puede librar, pero aunque no nos libre, nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida. ¿Por qué? Porque ellos tomaron en cuenta la soberanía de Dios. Y esto es algo muy importante. Tenemos que tener algo muy claro. Cuando nosotros somos fieles a Dios y decidimos no doblar la rodilla ante los dioses de este mundo, sino que decidimos ser fieles a Él, tenemos que tener algo en cuenta. Eso no significa que Dios nos va a bendecir más y que no vamos a pasar por dolor. Todo lo contrario, eso significa que estamos totalmente dispuestos a sufrir, a llevar nuestra cruz, inclusive a morir. Esto es muy importante. Cuando tomamos la decisión de ser fieles a Dios, también estamos tomando la decisión de entregarle a Él la dirección y que Él en su soberanía nos envíe la lluvia en el tiempo oportuno. Eso puede significar que no vemos las promesas que se nos han hecho. Eso puede significar que podemos perder nuestro trabajo. Eso puede significar que vamos a vivir una vida de dolor y sufrimiento. Puede significar que vamos a perder familia. Pero tenemos que recordar que todo es parte de la soberanía de Dios. Si Dios nos libra, perfecto. Pero si no, tampoco vamos a doblar nuestras rodillas ante este Dios. Entonces, dijimos que la fidelidad es un rasgo de alta estima ante los ojos de Dios. Dijimos que la fidelidad se demuestra cuando es puesta a prueba. Y luego, por último, creo que ese es el punto más importante, porque es algo que yo he aprendido en mi vida. Eso no es algo que me lo ha dicho alguien o lo he leído en un libro. Es algo que yo he vivido. La fidelidad no se puede lograr con el esfuerzo humano. Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas, ¿no? Si ustedes permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes. Yo he vivido esto. Cuando yo intento serle fiel a Dios, pero mi corazón no está con Dios, mi mente ha sido descarriada y yo busco lo que este mundo me ofrece, es imposible serle fiel a Dios. Y veo como muy rápidamente y muy fácilmente caigo en las tentaciones de este mundo. Para nosotros, en nuestra naturaleza humana, es imposible serle fiel a Dios. Por lo tanto, aquellos siervos que quieran serle fiel a Dios y tomen esa decisión, tienen que entender que eso significa empezar a caminar con Dios. Eso significa tener una relación íntima con Dios, conocerlo, porque es la única forma en que vamos a tener las fuerzas para serle fiel cuando venga la prueba y cuando esa fidelidad sea pasada por el fuego.
Sadrac, Mesac y Abednego eran hombres de oración. Cuando Jesucristo fue tentado, Él había ayunado durante 40 días y 40 noches. Nosotros, si estamos débiles en nuestro espíritu y no estamos unidos a Dios, no oramos, no meditamos en su palabra, no leemos su palabra, nunca tendremos la fuerza para anteponernos ante las pruebas y las tentaciones de este mundo. Y eso creo que es el punto más importante de todo esto. La fidelidad no se puede lograr con el esfuerzo humano. Quiero pedirle a las personas de la alabanza que pasen, por favor. Jesucristo es el modelo de la fidelidad absoluta. Jesucristo vino para caminar en esta tierra, siéndole fiel a su Padre en absolutamente todo, negándose a sí mismo en todo, caminando aquí en esta tierra como una persona pobre, familiarizada con el sufrimiento. ¿Por qué? Porque su mayor prioridad, su prioridad número uno era serle fiel a su Padre. En Getsemaní, un tiempo corto antes de que Jesucristo fuera a la cruz, y cuando Jesucristo sabía que se acercaba a la cruz, no solo el dolor físico, sino el ser separado de su Padre, con quien es uno, Jesús llegó y oró y le dijo al Padre: Padre, yo no quiero que esto suceda. Si hay alguna otra forma, de que puedas redimir a los tuyos sin yo tener que pasar por esta cruz, sin yo tener que tomar esta copa, yo te pido que lo hagas. Sin embargo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo, hermanos, que si yo pudiera darle otro nombre a la fidelidad del cristiano, o un sinónimo, utilizar un sinónimo, por lo menos en mi experiencia, yo creo que yo diría que es negarse a sí mismo. Porque cuando nosotros somos pasados por las pruebas y somos tentados a rendirnos a otro Dios, lo que está sucediendo es que el sistema de este mundo y nuestra carne y Satanás nos está diciendo: hay algo mejor que no requiere negarse a sí mismo, sino que simplemente es disfrutar de los placeres, el confort y todo lo que tiene que ofrecer este mundo. Pero de esa manera nunca vamos a llegar a ser siervos fieles de Dios. A mí me gustaría que ustedes se vuelvan a hacer esa misma pregunta. Nosotros estamos dispuestos a tomar la decisión de caminar con Dios, de disfrutar una intimidad con Él a través de la obediencia, siéndole fieles a Él, conociendo primero cuáles son sus mandatos y leyes y mandamientos, y luego obedeciéndolo para que Él pueda habitar en nosotros. El mundo tiene muchas cosas que ofrecer, y sí, claro, hasta cierto punto es más fácil dedicarse a enriquecerse, dedicarse a los placeres de este mundo. Probablemente es más sencillo ver dos partidos de fútbol, a mí me encanta el fútbol, en lugar de venir a la iglesia. Quizás por la noche, cuando uno está cansado después de un día tan largo, es más sencillo ver la televisión que pasar tiempo con Dios. Pero Dios me ha demostrado algo muy interesante. Cuanto más yo decido negarme a mí mismo y buscarlo a Él, más yo logro conocerlo. Y más fácil es para mí serle fiel a Él. Y hermanos, no hay mejor manera de vivir. No hay algo más bonito en este mundo. Hablando del fútbol, una cosa es que a ustedes le cuenten lo que es estar en una final de la Copa del Mundo. Otra cosa es vivirlo. Y cuando uno vive esa relación de intimidad con Dios, en donde Él le da una fuerza a uno sobrenatural para serle fiel, es una emoción que no tiene una descripción. Me gustaría que ahí mismo se levanten ustedes. Quiero que tomen una decisión aquellos que están dispuestos en esta mañana
Es una decisión muy personal, pero es una decisión que la van a hacer ante Dios. ¿Ah? Recuerden que Dios dice, mejor no hagan una promesa si no piensan cumplirla. Es cierto que solo con la fuerza que Dios nos da, pero quiero que lo piensen muy bien, y aquellos de ustedes que deseen hacerlo, decidan tomar una decisión y orar conmigo en esta mañana. Padre Santo, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Qué bendición es poder mirar la vida de tus siervos, Sadrach, Mesach y Abednego, y entender esta lección tan importante para nosotros, que es que a pesar de que este mundo nos va a ofrecer muchas cosas, y a pesar de que existen tantos dioses que quieren subyugar nuestro corazón, lo más bonito, lo más importante, lo más delicioso en esta vida es poder decir, no lo haré, no me arrodillaré ante otro Dios, sino que seré fiel a ti, pase lo que pase, aunque eso signifique mi vida. Y en este día yo tomo la decisión, Dios, ante ti y estos testigos, de que a partir de hoy voy a tomar esta decisión, voy a caminar en cercanía contigo para que me puedas dar las fuerzas que necesito para ser fiel. Y yo sé que en el tiempo adecuado vendrá la lluvia.